Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de los Detectives de la Biología. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que puede llegar a ayudar a muchas personas a, de alguna manera, a sacar toda la desinformación que hay y a poder brindar realmente un conocimiento o un conocicierto, como le dicen, información real de la nueva medicina germánica, ya verificada, ya utilizada por nosotros, que la pusimos a prueba y realmente se encontraron un gran mejoría en muchos casos, y es el autismo y su verdadero origen. Vamos a tocar brevemente lo que cuenta la medicina clásica sobre el autismo para poder interpretar un poco más, y le vamos a dar una explicación desde la nueva medicina germánica para que ustedes puedan entender con propiedad qué significa el autismo y cómo podemos ayudar a una persona que tiene autismo, cuál es el origen, qué cosas podrían ayudar y qué cosas podrían simplemente de alguna manera complicar la situación. ¿Realmente las vacunas producen autismo? Bueno, vamos a ver toda esa situación de alguna manera que está presente hoy en día, y bueno, vamos a tratar de develar los misterios. Así que vamos rápidamente a compartir pantalla. Trastornos del espectro autista le llama en Wikipedia. Los trastornos del espectro del autismo, o TEA, ¿sí?, abarcan un amplio espectro de trastornos, dicen, que en su manifestación fenotípica se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social. Vamos a dejar anotado: deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos. Patrones repetitivos de comportamientos, ¿sí? Intereses o actividades. Fíjense que acá, para los que ya entienden un poquito de nueva medicina, para los alumnos les va a ser muy fácil entender qué es el autismo, ¿sí?, que forma parte de la formación más avanzada de nueva medicina germánica en lo que es la psiquiatría hameriana, pero lo vamos a tratar de entender fácilmente entendiendo los órganos afectados y obviamente la constelación presente, que son los conjuntos de DHS concomitantes que generan un trastorno del comportamiento, como una mejora biológica y como una adaptación, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de deficiencias persistentes en la comunicación, ya estamos hablando del relé de la laringe. No hay ninguna duda que el único relé que sirve para la comunicación es la laringe. Bien, ahí ya tenemos un dato, dependencia hormonal, lateralidad biológica, ya sabemos un montón de cosas de la persona. Y después, obviamente, en la interacción social en diversos contextos, porque se enoja, ¿sí?, porque tiene bronca, porque tiene rencor en el territorio. Ya sabemos el otro conflicto, obviamente es muy sencillo. La medicina clásica sabe cuáles son los síntomas, nosotros explicamos el porqué de los síntomas. Así que aquí tenemos presente ya en la primera definición la verdad del autismo: un problema en la laringe, un DHS en la laringe, un choque biológico en la laringe, pero en la mucosa de la laringe, ¿sí?, porque el problema no es motriz, no es de la motricidad de la laringe, sino que es de la mucosa de la laringe. Ahí vamos a ver el conflicto después, pero ya sabemos que hay un susto en el territorio, ¿sí? Y en el caso de que sea una mujer diestra en estado hormonal normal, una mujer zurda en estado hormonal normal, un hombre zurdo o un hombre diestro en desequilibrio hormonal, ¿sí? Vamos dando algunas pistas. Y en la interacción social en diversos contextos, ¿sí?, obviamente por la bronca y el rencor que tienen a raíz de situaciones que hayan vivido, por eso se enojan. Bueno, vamos a tener ahí, obviamente, presenta el rencor en el territorio. Así que después lo vamos a desarrollar un poquito más. Estos síntomas ya directamente podríamos frenar acá la lectura de Wikipedia, porque ya tenemos la información que necesitamos, pero vamos a leer un poquito más. Estos síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente, es verdad esto, es verdad, hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. Bien. También acá obviamente no son sus limitaciones, seguramente son sus inhibiciones de acciones en base a los conflictos presentes. También pueden permanecer enmascarados por estrategias aprendidas. Fíjense, nos están diciendo la verdad, lo que pasa es que hay que saber leerla, ¿no? Hay que tener ojos para leerla. La historia del estudio científico del autismo comienza con la publicación en 1943 del artículo Autistic Disturbance of Affective Contact,
trastornos autistas del contacto afectivo, de Leo Kanner. Pero sufrirá diversos avatares que retrasarán el avance de la investigación hasta bien entrado el decenio de 1960. Bueno, no tiene sentido seguir leyendo porque, bueno, obviamente no tienen la respuesta, si no ya hubiesen desarrollado alguna manera de ayudar a los chicos autistas, pero nosotros vamos a poder darles una herramienta real y verdadera. Así que, en primer lugar, vamos a enumerar los dos conflictos, como decíamos recién. Estamos en presencia de la constelación autista. ¿Sí? En presencia de la constelación autista, como siempre, vamos a la corteza cerebral porque estamos hablando de conflictos territoriales. En el hombre, pérdidas de territorio, en la mujer, frustraciones sexuales, en estado hormonal normal. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos presente, de alguna manera, y es importante verlo, estamos hablando de la constelación, ¿sí? La constelación que se llama, o el doctor Hammer la llamó, la constelación autista. Lo voy a dejar anotado para que quede como referencia. Obviamente, para entender bien qué es una constelación es necesaria la formación de nueva medicina germánica, pero para que tengan una breve información, la constelación hace referencia a cuando hay más de un conflicto activo, y al tener más de un conflicto activo lo que generamos es una modificación del comportamiento, ¿sí? No todas las combinaciones de conflictos en la corteza cerebral o en otras partes del cerebro generan constelaciones, ¿sí? No todas. Por eso hay que saber, no es que tengo 3 conflictos y ya tengo una constelación. No, eso no es así. Estas constelaciones son determinadas, ¿sí? Y son, de alguna manera, adaptaciones específicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la constelación autista. La constelación autista, vamos a estar hablando de 2 conflictos biológicos, de 2 choques biológicos específicos. Uno en la mucosa de la laringe. ¿Sí? La mucosa de la laringe en el relé lóbulo temporal izquierdo, muy cerquita de la motricidad de la laringe, pero no es el de la motricidad, es el de la mucosa. Si fuera el de la motricidad sería el del problema del tartamudeo, pero no tienen ese problema. Lo que tienen es la falta de palabras, es decir, pierden esas palabras y vamos a investigar por qué. Cuando van a tratar de hablar no tienen las palabras ahí como un fundamento para la comunicación. Obviamente, el relé de la mucosa de la laringe habla de un susto en el territorio, ¿sí? O de una amenaza en el territorio, dependiendo de si es hombre o mujer, su estado hormonal normal y su lateralidad biológica, ¿sí? Pero ya sabemos que acá hay como mínimo o una amenaza en el territorio o un susto en el territorio, ¿sí? Así que ya sabemos que hay una situación totalmente dramática en la familia, porque si el nene chico tiene autismo, que por lo general viene de chico, hay un problema en su territorio. ¿Y cuál es el territorio de un niño? ¿Y cuántos territorios puede tener un niño? Y puede tener su casa, puede tener el colegio, la casa de los abuelos, de algún familiar. No tiene más. Así que hay que buscar ahí la situación. Hay una situación peligrosa, hay una situación que amenaza con la vida de la persona, que lo tiene asustado, que constantemente lo amenazan, ¿sí? Y él es muy chico para poder defenderse. Entonces, bueno, viene alguna estrategia biológica. En este caso, la mucosa de la laringe se ve afectada. Por otro lado, tenemos la tríada en la curvatura menor del estómago, las vías biliares y los conductos pancreáticos, ¿sí? Cuando afectamos de alguna manera el relé de esta tríada, el cual llamamos el relé obviamente para el hombre en estado hormonal normal, del rencor en el territorio, dentro de su territorio, porque le han quitado algo, entonces está con rencor activo, ¿sí? No puede superar esa bronca. Y para la mujer, obviamente dependiendo del estado hormonal, la lateralidad biológica y demás, para la mujer zurda en estado hormonal normal y para la mujer diestra en estado de desequilibrio hormonal, ¿sí? Acá entra la manía y la depresión, ya sabemos, obviamente como todos los choques territoriales, pero aquí tenemos en la mujer de alguna manera el conflicto de identidad, la pérdida de rol, la pérdida de identidad dentro de su territorio, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay una situación muy clara, no hace falta aclarar nada, estamos hablando de un susto o amenaza en el territorio y un rencor o pérdida de rol o identidad dentro de mi territorio, ¿sí? Dependiendo del estado hormonal, el sexo, nuevamente lo aclaro por las dudas. Así que acá hay una situación clave. Esto no se origina
obviamente por la sustancia que pueda venir de una vacuna. Esto no se origina por un medicamento, esto no se origina por ninguna causa física a nivel sustancia, ¿sí? Como tantos dicen que la vacuna genera autismo. Eso es mentira, pero la situación y el contexto podría desencadenar esos choques biológicos, que eso es otra cosa totalmente distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que busquen una cura del autismo jamás lo van a poder encontrar, porque eso no se puede, porque estamos hablando de un conflicto biológico activo, en este caso de dos. La única manera de resolver la constelación autista es eliminar uno de los dos conflictos activos. Es decir, vamos a hacer de cuenta que estamos hablando del hombre diestro, que primero tiene el rencor en el territorio, después sufre la amenaza en el territorio, que obviamente para poder llegar a este relé de la izquierda tiene que sufrir sus conflictos del lado derecho primero, ¿sí? Para posteriormente vivirlos del lado izquierdo, en estado de desequilibrio hormonal, pero obviamente tuvo, porque para tener rencor es porque al principio vio algo que lo amenazaba, algo que venía de frente que no pudo evitar, algo que lo amenazaba, algo que le quitaron y ahora tiene el rencor porque le quitaron algo, ¿no? Entonces llega al rencor y acá está el rencor. Posteriormente tiene otro conflicto más que obviamente es el susto dentro de su territorio con amenaza, el gran susto. Bueno, obviamente, ¿cuántas situaciones hay en un niño que le pueden generar eso? No hay tantas. Después de cientos de consultas o miles de consultas atendidas y algunas decenas de autismo, es muy fácil identificar las situaciones. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que los casos que tuvimos de consulta de autismo, les vamos a contar otros casos de Francois también y Lulú, pero los casos que hemos tenido de autismo, siempre hay que buscar obviamente el nene chico. ¿Cuántas situaciones puede él generar? Son muy poquitas. Hay que ver el contexto. ¿Quién le quitó? ¿Quién le amenaza? ¿A quién le tiene rencor? ¿Qué le hicieron que tiene rencor? ¿Y quién le está generando el susto, ese gran susto en su territorio que le amenazaron? Bueno, es muy sencillo, hay que empezar a buscar un poquito. Y por lo general lo que encontramos son padres separados, donde el padre o golpea a la mujer, o es alcohólico, o la mujer engaña, se separa la pareja, se pelean mucho, el padre ausente completamente, algo que ya hemos investigado y que está profundizado en los videos que hicimos sobre el síndrome de Down, un padre ausente, donde nadie defiende el territorio, donde el nene se siente indefenso, el nene y la nena, ¿sí? Porque ¿quién cumple el rol masculino, el rol biológicamente de protección? El hombre. La mujer tiene otro rol. Por eso la mujer tiene frustraciones dentro de su territorio y el hombre tiene pérdidas territoriales en estado de equilibrio hormonal, ¿sí? Porque se complementan, son necesarios los dos. Y si el nene no tiene el rol masculino y el rol femenino, sufre choques biológicos, eso ya lo sabemos. Por eso también hicimos el video de la ideología de género, porque eso genera conflictos biológicos. Entonces es importante entender, en base a nuestra experiencia, siempre observamos lo mismo. La madre totalmente enojada con el padre ausente, que la dejó, que lo engañó, o que fue una aventura, la mujer quedó embarazada y el hombre está casado. Todas situaciones, si ustedes se ponen a investigar un poquito, no hace falta conocer la nueva medicina, investiguen un poco la vida de los padres del niño autista. Y se van a dar cuenta. Es muy sencillo, lo van a poder interpretar, no hace falta conocer todo esto. Fíjense cómo está la mamá, fíjense cómo está el papá, fíjense el contexto en el cual vive el niño inmerso. Y ni hablar la abuela que profundiza los conflictos cuando su nieto, muchas veces lo hemos visto, cuando su nieto es autista. ¿Cómo va a ser autista mi nieto? Ay, nene, agarralo a este nene, agarralo a este. Hemos visto cosas que son horribles, ¿no? Por lo general en familias muy pudientes también ocurre. Entonces el qué dirán, ¿no? Profundiza conflictos. Bueno, me parece que se va entendiendo. Vamos a repasar un poquitito lo que veníamos hablando recién. La constelación autista. En el autismo siempre hay dos impactos que son dos DHS. Uno que afecta al relé cerebral correspondiente a la tríada curvatura menor del estómago, vías biliares y conductos pancreáticos, ¿sí? Y otro, o sea, es que ese es el DHS de rencor en su territorio, y el otro que es el que afecta la mucosa laringea, que es el DHS de gran miedo. No confundir con el relé de la musculatura de la laringe, que es otra cosa. Eso generaría, como dije antes, el tartamuismo. Acá tenemos 4 posibles combinaciones y se los dejo anotados porque esto es según la lateralidad biológica, zurdo o diestro, ¿sí? Pero para las 4 los mismos relés en el cerebro se van a ver siempre afectados, ¿sí? Y hay que tener en cuenta el estado hormonal normal. El estado hormonal habla si estoy en equilibrio o estoy en desequilibrio.
porque eso me va a cambiar el sentir y entonces el orden de los impactos, ¿sí? Para saber cuál vino primero. El objetivo es poder identificar el conflicto biológico o los conflictos biológicos y resolverlos. Al resolver uno, la constelación autista se desarma. Y como sabemos, en fase activa, los choques biológicos de la mucosa de la laringe, la curvatura menor del estómago, del epidermis y todo lo demás, tienen una característica muy importante, que son úlceras en los órganos afectados. Y además de las úlceras en los órganos afectados, o sea, claramente podrían hacerle un estudio a cualquier chico con autista, le van a encontrar la mucosa de la laringe ulcerada, ¿sí? Y o las vías biliares, o los conductos pancreáticos, o la curvatura menor del estómago con alguna úlcera. Incluso úlceras sangrantes puede haber. En fase activa. Entonces están, van y vienen. Ahora, ¿cuál es el punto? Al haber una constelación, las lesiones orgánicas se disminuyen enormemente, porque lo que intenta hacer la constelación es que el conflicto disminuya, se descargue, y se descarga hacia el otro. Entonces vamos a hacer de cuenta que ahora hablamos de una mujer diestra, ¿sí? Que presenta sus primeros conflictos en estado de equilibrio hormonal en el lóbulo temporal izquierdo. Cuando tiene su primer conflicto, vamos a hacer de cuenta, de frustración y con un gran susto dentro de su territorio, activa la manía y la balanza se dispara hacia arriba la manía y deja de vivir con depresión la vida, ¿sí? Pero posteriormente, cuando sufre un segundo conflicto, vamos a dejar acá anotado, manía, pero posteriormente cuando sufre su segundo conflicto, dispara obviamente para arriba el otro. ¿Y cuál tenemos del lado izquierdo? El relé más femenino, que es el de la depresión. Entonces cuando dispara para el otro lado, la balanza, ¿sí? Acá tenemos la depresión. Vamos a hacer de cuenta, les voy a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente lo que estamos hablando. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una chica, y estos son casos reales, que de chiquita, por ejemplo, va a jugar a lo de una amiguita, ¿sí? Entonces ella en estado de equilibrio hormonal va a jugar a una amiguita, va caminando, tiene 7, 8 años, como hemos visto que ocurre en muchos lugares, y cuando llega a la casa, ¿sí? Llega a la casa de la amiguita, toca la puerta, el padre le dice que la nena no está, pero que pase. Bueno, que pase. Pasa y empieza un toqueteo o como cosas que hemos visto que son, podemos llamarlo como abusos. Una frustración para la mujer con un gran susto dentro del territorio, que es su cuerpo. Automáticamente activa un primer DHS de susto. O podría ser a un familiar que viene y la toca y le da besos indeseables o le hace tocamientos prohibidos, lo que sea. Que la mujer ya empieza a tener su frustración con su susto dentro del territorio. Vamos a hacer de cuenta mejor en el ejemplo, porque estos son ejemplos que son reales, que aparece el tío y el tío cada vez que viene la toquetea, le da besos en la boca y demás. La mujer sufre una frustración con un gran susto dentro de su territorio, ¿sí? Primer conflicto. Y ese conflicto le genera manía. Entonces la nena, la diestra, deja de llorar y se vuelve a estar enojada todo el tiempo. Está maníaca constantemente. Posteriormente vive un segundo conflicto, ¿sí? Un conflicto de rencor, donde vamos a hacer de cuenta que estaba yendo a un colegio y de ese colegio la cambian su papá, pues se tienen que mudar y ahora le agarra rencor. ¿Por qué? Porque perdió a todas sus amiguitas y ella está en estado de desequilibrio hormonal. Al perder todas sus amiguitas le agarra un rencor tremendo porque no se quiere separar, porque ya está maníaca con el susto en el territorio y se siente segura con sus amigas, ¿sí? Entonces automáticamente activa un rencor activo en el territorio. O el rencor puede ser obviamente que venga el papá borracho y le pegue a la mamá, ¿sí? Y esa situación presente en su casa. Así que tenemos dos situaciones dentro de su territorio. Vamos a seleccionar en este caso el de un tío que viene y le da un beso cada vez que viene y sufre ese susto en el territorio que la vuelve a besar o a tocar. Y el del padre que viene a la noche borracho y le golpea a la mamá y le agarra el rencor. Automáticamente la nena empieza a perder las palabras con el primer conflicto en la mucosa de la laringe porque genera crisis de ausencia, donde empiezo a perder el sentido del tiempo, ¿sí? Lo pierdo las palabras, me quedo mudo, me quedo callada. ¿Por qué? Porque es el sentido biológico de permanecer en silencio para no hacer ruido y que no me coman, ¿sí? Y posteriormente activo la manía ¿para qué? Y obviamente para ir y defenderme. Pero también activo el rencor. Y cuando activo el rencor del otro lado en estado de desequilibrio hormonal,
voy a tener la profundización en la depresión, ¿sí? Porque son como dos botones, uno que genera la manía y el segundo que genera la depresión. Al ir alternando entre la manía y la depresión, al acordarme del primer conflicto me vuelvo maníaca y al acordarme del segundo conflicto me vuelvo depresivo, ¿sí? Entonces voy jugando una suerte de sub y baja donde voy tocando uno u otro botón, de acuerdo al conflicto que tengo presente. Eso permite, como una estrategia biológica, disminuir la úlcera de la mucosa de la laringe y disminuir también la úlcera en la tríada, curvatura menor del estómago, vías biliares y conductos pancreáticos. Obviamente, si el conflicto fuera solamente presente en la tríada, la úlcera sería enorme. Acá, cuando cambiamos de la depresión a la manía, se detiene temporalmente la úlcera en un conflicto o se reduce enormemente, ¿sí? No se detiene en realidad, pero se reduce, vamos a hacer cuenta, un 95%, para pasar al otro programa biológico. Esa es la constelación autista. Aquel que diga que vengo a curar el autismo con un medicamento, con una pastilla, con una terapia o, como he escuchado, una estupidez con el MMS, realmente es una persona peligrosa y realmente es una situación muy delicada. Porque lo que quiere decir aquel que quiere venir a curar con cualquier medicamento es que no entiende lo que está pasando en el cuerpo, por ende es muy peligrosa esa persona que te está tratando de suministrar un medicamento, ¿sí? Bien, esto es muy importante tenerlo muy presente, ¿sí? Y les quiero dar un pequeño refuerzo más a nivel teórico, ¿sí? Porque acá Francois Leduc y Lulú Velar han hecho un gran esfuerzo, el Dr. Hammer ha hecho un gran esfuerzo, Robert Guiné, Ilse-Dora Leiker han hecho un gran esfuerzo por difundir realmente lo que es el autismo y que los puedan acompañar. Y yo he hecho un pequeño resumen como para que ustedes tengan presente. Y lo voy a volver a repetir, ¿sí? En el autismo siempre hay dos impactos, dos DHS. Uno que afecta al relé cerebral correspondiente a la tríada curvatura menor del estómago, vías biliares y conductos pancreáticos, con el DHS rencor en su territorio, que esto perfectamente lo podrían verificar en cualquier chico con autismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hacen un estudio patológico de los conductos pancreáticos, de las vías biliares, a la curvatura menor del estómago y se la van a encontrar con muchas úlceras y muchas reparaciones. ¿Sí? Bien. Y el otro que afecta a la mucosa de la laringe. Obviamente lo mismo. Las cuatro posibilidades están presentes según la teralidad biológica, pero para las cuatro los mismos relés en el cerebro se van a ver siempre afectadas. La tríada y la mucosa de la laringe. Hay que tener en cuenta el estado hormonal normal porque con el estado hormonal cambia el sentir, ¿sí? Puedo pasar de vivir una pérdida de territorio a vivir un susto, de vivir con un rencor a vivir un susto, de vivir un susto a tener rencor, ¿sí? Bien. Y entonces el orden de los impactos va a cambiar obviamente. Por ejemplo, para el hombre diestro en estado hormonal normal, el primer DHS es un rencor en su territorio y el segundo es de un gran miedo, ¿sí? Mientras los dos choques están activos, no hay ninguna manifestación física, solamente va a cambiar el comportamiento, que esa es la constelación, que permite que la lesión se disminuya enormemente y nos da una estrategia psíquica. El autismo es una constelación de los lóbulos temporales, derecho e izquierdo concomitantes, ¿sí? Al mismo tiempo. Hay varias posibilidades, ya que también hay casos de personas que, por ejemplo, nunca han sido vacunadas y tienen la constelación del autismo presente. Así que ya directamente la vacunación la descartamos como la causa real del autismo. No tiene nada que ver, pero ahora veremos alguna situación que la misma vacunación, la aguja, no la sustancia, podría desencadenar la constelación. La vacuna, que es una sustancia simpaticotónica, ¿sí? Puede agravar toda condición biológica, incluyendo una constelación autista presente, leve, ¿sí? Que todavía no fue diagnosticada. O puede incluso provocar los dos DHS al mismo tiempo, generando un gran miedo a la inyección, o si se trata de una vacuna colectiva, ¿sí? Al ver muchos chicos llorando, gritando, puede ser una experiencia totalmente dramática para el niño y vivir un gran miedo, o la niña, y vivir un gran miedo o un gran rencor en la primera situación. Y la segunda vendría ese gran rencor con una bronca, un enojo, una cólera enorme, ¿sí? Hacia los médicos que están vacunando y lastimando a sus hermanitos, a sus papás, a sus amigos, a quien sea que están llorando y sufriendo, ¿sí? Por lo que hacen a los demás chicos, los cuales gritan y lloran.
O la vacunación en contra de su propia voluntad puede ser la reacción de los padres del tipo, tenés que recibir la vacuna, lo quieras o no, cállate la boca. Bueno, esto lo hemos visto en varios sanatorios donde el nene sale con el brazo todo pinchado, todo dolorido, un nene chiquito que se le caen los mocos porque no olfatea, no le gusta lo que tiene, la situación la rechaza totalmente, y la mamá hablando por teléfono diciendo, sí, porque mi hijo es un maricón y no se banca la vacuna. Nosotros con Sony miramos como diciendo, ¿cómo puede decir esto esta mujer? Por favor, ¿para qué tuvo un hijo? O sea, vos querés naturalizar que está bien que te claven un pedazo de acero en el cuerpo. Estamos hablando. ¿Cómo vas a reaccionar de esa manera? ¿Cómo vas a creer que eso es correcto? Y encima esperás que no llore. Y encima esperás que no te duele cuando le estás atravesando todas las barreras que tiene para que ninguna sustancia de afuera entre al cuerpo. Bueno. Hay tantas posibilidades según el sentir y la percepción del chico, pero ya se entiende. La primera vacuna es siempre algo totalmente inesperado para un bebé que nunca antes había sentido ningún dolor. Ya cuando nacen los bebés los vacunan, y hoy tenemos en Argentina más de 52, 54 vacunas hasta los 4 o 5 años. Es una locura. Los ataques son enormes, no así la sustancia, sino el pinchazo, el dolor, el ataque, el rencor que genera y el susto que genera que me vuelvan a pinchar. La primera vacuna es siempre algo totalmente inesperado para un bebé que nunca antes había sentido dolor. Siente un dolor agudo y de repente empieza a llorar y a gritar. Y ahí viene el conflicto biológico que puede desencadenarse. Muchos conflictos biológicos pueden ocurrir con la vacuna. Puede haber conflictos de ataque real, por ejemplo, que se afecta el cerebelo, ¿sí? Que controla los órganos del viejo cerebro, que no sabe de qué se trata este ataque, que no es algo provisto en la biología, que no ocurre, que no está previsto, y que puede asociar eso a, por ejemplo, la picadura inesperada de un escorpión, y lo vemos con frecuencia en reacciones típicas a nivel del corión de la dermis con una erupción cutánea. También puede haber ocurrido una situación de sentirse bloqueado e impotente, una superinhibición de acción donde toman su brazo y no puede escapar. Obviamente, nuevamente estamos entre otro choque biológico de susto en el territorio con rencor en el territorio. Hay algunas preguntas que a veces nos hacen, ¿sí? Que es vinculada con el autismo, que hablan de la encefalitis, ¿sí? Que eso es otra cosa. Y ya lo han dejado bien marcado el Dr. Hammer, Francois, Lulú y demás. Entonces yo lo quiero reforzar porque en el caso de la encefalitis estamos hablando de la introducción de un cuerpo extranjero en el organismo, ¿sí? No importa la intervención médica, puede ser una simple punción en la médula que migra hacia el cerebro, generalmente por la médula espinal. Es algo que no pertenece al organismo y viaja por el flujo cerebroespinal. Entonces la inflamación es la reacción natural del organismo para tratar de invalidar al intruso que entró. Ahí tenemos la encefalitis. Bien. Hay mucha información sobre esto. Hemos observado muchos casos y mejoran enormemente, pero acá hay que obviamente generar un cambio de actitud. Primero tengo que identificar, a ver, si mi hijo que tiene 4 o 5 años tiene una constelación de autista, ¿qué está ocurriendo? Porque él no tiene mucha opción en decidir dónde vive, con quién vive y cómo vive. ¿Quién le está imponiendo eso? Bien. ¿Qué le estoy imponiendo? ¿A quiénes le estoy imponiendo? ¿Qué territorio le estoy imponiendo? ¿Qué amenazas tiene? ¿Qué sustos tiene? ¿Qué rencores tiene? ¿Qué conflictos de pérdida de identidad tiene? ¿Sí? Entonces estamos hablando del rencor con el susto. ¿Ok? Veamos a ver qué susto, qué rencor están presentes en el territorio o la combinación que sea. En el caso de todos los autistas, ¿sí? Más o menos leve, todo depende de la masa conflictual. La masa conflictual es, de alguna manera, el tiempo que dura el conflicto por la intensidad del mismo. Y acá tenemos dos conflictos, ¿sí? El tiempo que dura cada conflicto, el de rencor y de susto, y la intensidad del mismo hacia arriba y hacia abajo, como vemos siempre en la brújula Hammer. Y hay que saber que no es posible crear, ¿sí? Que, por ejemplo, en el caso de los compositores de música, los escritores, los artistas en artes visuales, etc., ni tener esa gran capacidad de concentración como tenía el Dr. Hammer, eso nos contaba Lulú y Francois, para determinadas materias sin la constelación autista. Sin esa constelación, que yo muchas veces me río, necesito mi momento de autismo, le digo a Sonia a veces. Necesito mi momento de autismo para aislarme y ponerme a crear, desarrollar, seguir profundizando en la nueva medicina.
¿Sí? Yo lo digo conscientemente. ¿Y por qué? Porque me tengo que aislar para poder crear algo nuevo. Si no, es imposible. ¿Sí? Son estrategias de la biología. A veces se acompaña de otra constelación, por ejemplo el TOC, que combina el autismo y agresividad con otra pérdida de territorio, ¿no? Estamos hablando de otra constelación. El TOC es otra constelación que implica también la corteza cerebral, donde hay mucha agresividad, además del autismo. Donde dicha agresividad es la base de algunos rituales, obsesiones, compulsiones de este famoso TOC. Por ejemplo, una obsesión por la limpieza, una obsesión por el orden y demás. Tienen una gran capacidad, ¿sí? Por ejemplo, para las matemáticas, o esto es tremendo, que pueden identificar rápidamente lo que no corresponde. Por ejemplo, dentro de un texto de varias páginas, el autista con el TOC activo puede identificar inmediatamente la palabra o el concepto que no tiene nada que ver con el tema del artículo. O si hay decenas de formas, modelos o estructuras, va a ver inmediatamente la forma que no tiene nada que ver con la secuencia. Si busca esa armonía, interpreta. De todas formas, hay muchos modelos de autismo, ¿sí? Un ejemplo es el famoso personaje de Dustin Hoffman en la película de Rain Man, ¿sí? Eso es muy claro. Si nos referimos a una constelación, pero ahí tenemos que hablar de una constelación más profunda del autismo, porque está el autismo con una constelación del cerebelo, que por ahí más adelante la desarrollo. Si nos referimos a una constelación más profunda con una masa conflictual importante, es posible trabajar a partir de las reacciones a ciertas memorias sensoriales vividas en el pasado, penetrando en su mundo, ¿sí? Lo que necesita tiempo, paciencia y una gran comprensión de la persona, de la anamnesis, de su situación, de su entorno, de su territorio. Y lo que tratamos de hacer en MG es enfocarnos sobre el segundo y más reciente DHS. Puede ser el de susto o el de rencor en el territorio, no importa. Pero tratamos de enfocarnos en el segundo, que es más fácil de resolver que el primero, que es muchísimo más dramático, porque tiene más tiempo, ¿sí? La masa conflictual es más grande. Por ejemplo, un segundo DHS del paciente, cuenta Lulú, esto fue un relato, sufrió un DHS de gran susto, de gran miedo, lo que pasó a los 7 años cuando estaba con su padre en un barco, donde el chico no sabía nadar y su padre lo tomó en sus brazos de manera inesperada para tirarlo al agua. Aunque no lo tiró, le amagó, este paciente hizo el DHS, cuenta Lulú, ¿sí? Sin embargo, en este caso, este paciente era capaz de expresarse, ya que hay autistas con los cuales no podemos interactuar. Con los casos más profundos empezamos, cuenta de alguna manera Lulú también, que con esos casos más profundos Lulú utiliza lo que es las flores de Bach. Nosotros usamos algunas plantas medicinales también, todo depende del caso, ¿sí? Pero para lograr bajar el drama, bajar la intensidad, relajar a la persona, poder estar un poco mejor y poder hacernos cargo de la situación. Cada caso, recuerden, es totalmente único y no hay en el MG una terapia universal. Lo que vimos hasta la actualidad con nuestros casos y los casos que nos narra Lulú y Francois es una mejora increíble y observable en el comportamiento y las reacciones de los padres y los educadores de los centros, de escuelas dedicados a esa condición específica. El Dr. Hammer habla de la constelación autista y dice que las demás nuevas denominaciones como el síndrome de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo, el famoso TGD, resultan de la completa ignorancia de la vieja medicina acerca de los demás DHS asociados o no al cuadro principal. Y también marca, la biomedicina sigue siendo vieja medicina. Bueno, me parece que no hace falta abordar más. Hemos dado todos los fundamentos, hemos dado las explicaciones, hemos compartido con ustedes esta constelación autista, les hemos explicado cómo ocurre, ¿sí? Y hay que saber que el individuo en esta constelación de alguna manera entra en una correspondencia a los conflictos detonantes cuando está en peligro, ya sea el territorio o uno mismo. Se va a activar el relé de la mucosa de la laringe, que se encarga de que el individuo se esconda y permanezca tranquilo y en silencio. Entonces cada palabra adicional que se hable hará que el individuo sea descubierto, por eso no habla, entonces se las pierde, se las olvida, ¿sí? Por ese motivo el autista va a buscar soledad y evitar a las personas. El relé de la mucosa laringe activo, ¿sí?, se encarga además de una función inhibidora para que el individuo cierre la boca.
Entonces se olvida las palabras. La comunicación es dificultada, ¿sí? Lo que conlleva una mayor reducción del contacto con el prójimo, ya que la comunicación dificultada confirma que el individuo no es sociable. Al mismo tiempo, la persona con autismo controla, sí, en el territorio, todo ha vuelto a la normalidad, ¿sí? Eso es el objetivo. Trata de controlar el territorio para que todo vuelva a la normalidad, para aislarse y que no haya más ataques. Obviamente, identifiquemos los ataques, el segundo DHS. También hay otras características como una capacidad reducida para la atención, donde escucha mal. El autista mira mientras alguien habla con él, pero no está oyendo realmente. Él se ocupa solo de su asunto y no tiene interés en otra cosa. La persona que le genera esta constelación al autista puede ser completamente desvanecida de su mente. Por ejemplo, un niño, si está sentado en la esquina de la habitación y juega solo con sus juguetes y no escucha al padre que lo llama, porque el padre es la causa de su constelación, ¿sí? Así que presten atención. Si el conflicto del lado cerebral derecho es un rencor en el territorio, la persona no escuchará hasta que reciba su razón, su coherencia. A través de recibir la razón, con el rencor del territorio será solucionada y la constelación desaparecerá. Obviamente, resolver la situación de rencor. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hace papá? Me golpea a mamá, toma. ¿Qué hace mamá? Engaña. ¿Se entiende? Y acá entramos a jugar de alguna manera en lo que es esa balanza maníaco-depresiva que siempre tiene que estar presente, depende de donde esté acentuado el DHS. Y algunas consideraciones adicionales. La sociedad ha tipificado el concepto de autista como un niño genio, por ejemplo, de 4 años de edad, que toca perfectamente el piano, pero que no puede cruzar la pista o la ruta solo. Esto podría también ser una constelación autista, pero hay que ser cuidadosos con la etiqueta de autismo, que es colocada sobre muchas personas que en realidad tienen síntomas superpuestos completamente diferentes. Porque yo podría tener un conflicto de la mucosa de la laringe y, no sé, y también en las arterias coronarias, con la pérdida de territorio. Y eso no sería constelación autista, pero sin embargo me aislaría y no me comunicaría. ¿Sí? Ya sabemos entonces que las vacunas no generan autismo, pero el autismo es una protección biológica y sensata. Uno se esconde del enemigo. Un enemigo que puede ser un médico con una aguja súper grande que genera un gran miedo intenso. También remarcamos que la tartamudez no tiene nada que ver con la mucosa laringe, sino que esta sucede en la fase activa de un conflicto biológico en la musculatura de la laringe. Uno, teóricamente, no puede comunicarse debido al miedo, el autista, ¿sí? En realidad, el que no puede comunicarse debido al miedo, ¿sí? Por la parálisis de la musculatura, sería el que tartamudea, porque la funcionalidad de la musculatura está reducida. Mientras que en el caso de la mucosa laringea, en teoría el individuo autista podría comunicarse con palabras, si es que no está afectada la motricidad de la musculatura, ¿sí? Pero no salen porque se tiene un problema de encontrar las palabras, como decíamos antes. Bueno, me dediqué a hacerles un artículo completo para que tengan la información, para que puedan ayudar, para no estar de alguna manera desinformados, para poder identificar las situaciones, para buscar y resolver. Recuerden, para que hacer un cambio en el niño autista hay que hacer un cambio de actitud primero de los padres, y eso es muy difícil. Lo hemos visto muchas veces en muchas consultas cuando les explicamos por qué los padres dejan de consultar, dejan de hacer, porque no están dispuestos a hacer el cambio de actitud. Están buscando una cura para el hijo y no están buscando adentro suyos y sus incoherencias. Así que si hay un chico con autismo, ya sabemos que está asustado, que tiene miedo y que está enojado. Así que hay que resolver esos choques biológicos, ¿sí? Donde el susto, el miedo y el enojo son efectos residuales de los choques biológicos. Así que empecemos a mirar un poquito para adentro, empecemos a ver cómo estamos tratando a nuestros hijos, a nuestros prójimos, ¿sí? Y dejemos vivir. Hay que vivir, pero también hay que dejar vivir. Y hay que buscar coherencia. No se dejen engañar por los embaucadores de medicamentos, medicinas y cualquier otro tipo de suplemento que diga que cure el autismo. Jamás podría ocurrir, porque es una estrategia biológica hasta resolver esos choques biológicos. Gracias por haberme acompañado nuevamente. Les mando un gran abrazo y bueno, para los que son nuevos, que el canal siempre, como dicen, siempre se renueva, awakeningproject.com, aquí pueden investigar un poquito más sobre la nueva medicina germánica, tocan el botón Nueva Medicina Germánica y acceden a toda la información completa. Incluso grabamos un video sobre qué es la nueva medicina para compartir.
Y tienen todos los desarrollos, las verificaciones científicas de la nueva medicina, etc. Y además tenemos la formación en Nueva Medicina Germánica. Entran en formación, van a Nueva Medicina Germánica y acá tienen los cursos para aprender y que nadie les tenga que decir nada. Siempre recomiendo el nivel 0 para que puedan entender globalmente la Nueva Medicina Germánica, y si quieren profundizar tienen los otros cursos más abajo que van avanzando nivel a nivel. Y en el caso que quieran tomar una consulta privada lo pueden hacer directamente haciendo clic en sesiones dentro de awakeningproject.com, y ahí van a tener el calendario con las fechas disponibles y los turnos disponibles para tomar un turno con nosotros. Espero que les haya servido este directo, esta información, este video que realizamos para ustedes. Ojalá que aquellos chicos con autista puedan recibir esta información, que los padres puedan recibir y que puedan empezar a hacer cambios. Recuerden que no existe nada mágico ni milagroso, solamente existe un cambio de actitud, una actitud del aprendiz que nos permite avanzar, identificar, ponernos serios con la incoherencia y resolverla. Y disponernos a disfrutar la vida, ser feliz y tener salud. Les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Nos vemos.